Hola a todos, estás en el canal Crypto Copy Trading Club. Aquí estamos hablando de copy trading. Hoy hablaremos de por qué el 90% de las personas pierden dinero en el copy trading y lo más interesante es que eligen a los autores más exitosos. Vamos al intercambio y echemos un vistazo. Alto retorno de la inversión. Vemos cientos de suscriptores. Vemos un ROI del 500%. Gran PNL de los suscriptores, pero con el tiempo la mayoría pierde dinero. Aquí, por ejemplo, con este autor. Todos piensan que el problema está en el copy trading en sí, pero no, no es así. En este video voy a mostrar las verdaderas razones por las que la gente pierde dinero. Si entiendes esto, estarás por delante, el 90% de los demás. Empecemos con los errores principales. ¿Por qué la gente pierde dinero en el copy trading? Predominio de la avaricia, elección incorrecta de traders, falta de comprensión de los fundamentos del trading, ausencia de diversificación, errores al copiar y falta de disciplina y sistematicidad. Y antes de pasar al análisis de los errores, es importante primero discutir el objetivo de la bolsa en el copy trading y el interés del propio autor, porque muchos piensan que la bolsa está interesada en nuestras pérdidas, que el maestro del copy trading está en connivencia con las propias bolsas y que le conviene que perdamos nuestro dinero, pero en realidad todo esto no es así. Cuando abres una operación, pagas una comisión a la bolsa. La bolsa gana únicamente con la comisión y en consecuencia, sí, si un trader abre una operación en largo, está jugando únicamente contra quienes abren una operación en corto. Solo así. Y si en consecuencia la posición es liquidada, gana quien jugó contra el trader, contra nuestra posición. La bolsa gana únicamente con las comisiones. La bolsa no es como una casa de apuestas donde simplemente haces una apuesta sobre si ganas o pierdes. Y cuanto más operaciones hacemos, más comisiones gana la bolsa. Por eso a la bolsa no le conviene en absoluto que todos perdamos dinero. A la bolsa le interesa que haya volumen. El maestro del copy trading, por su parte, está interesado en ganar comisiones del volumen total de inversiones. Por ejemplo, aquí vemos un volumen total de inversiones de $165.000 y la ganancia total para los suscriptores. Obtuvo un 500% de ROI, es decir, $51.000. Su comisión de ganancias es del 10%. En consecuencia, recibirá $5.148 en 90 días. Él está interesado en tener el mayor volumen acumulado de inversiones posible y en generar la mayor ganancia posible. Y en esto es en lo que, ante todo, está interesado el maestro. Por supuesto, él también gana dinero como trader, pero la mayoría de los autores de copy trading están interesados en tener el mayor volumen posible. Inversiones, por ejemplo, aquí vemos $4 millones. Aquí luego hablaremos por separado sobre estos maestros. El primer problema del que vamos a hablar es la avaricia. Por lo general, la gente entra en las criptomonedas buscando dinero rápido. Todos queremos ganar no solo 100% anual, sino 100 o 200% en un solo mes. Y aquí hay un ejemplo. Con este autor vemos un ROI del 582% en 90 días. Esto es una rentabilidad cósmica y real. Vemos que ahora este autor es exitoso, pero absolutamente ninguna. No hay garantías de que este éxito se mantenga durante un periodo prolongado de tiempo y que podamos no solo ganar dinero, sino siquiera recuperar el dinero invertido. Aquí, con autores así, con un ROI tan alto, siempre existe un riesgo extremadamente elevado de perderlo todo, de quedar completamente liquidado. Entiendan, existen los depósitos bancarios con rendimientos muy pequeños, modestos. Existe, por ejemplo, el caso de un negocio. Un negocio tiene una rentabilidad anual, un buen negocio tiene una rentabilidad anual del 30 al 50%. Esas son cifras muy grandes y aquí vemos un 500% en 3 meses. Deben entender que esto conlleva riesgos enormes, enormes. Y ante todo hay que eliminar la avaricia de nuestras expectativas para que podamos ganar algo en el futuro a largo plazo. El siguiente error que vamos a analizar, la elección incorrecta de autores. Y aquí, como ejemplo, he abierto a 4 autores. Miren el volumen de inversiones y la pérdida de ROI. Cantidad de suscriptores, volumen de inversiones, pérdida de ROI en 90 días. Y en consecuencia, aquí hay 4 ejemplos similares.
De esto podemos concluir que la cantidad de suscriptores y el volumen total de inversiones no nos dicen nada sobre la estabilidad del autor, lamentablemente. Y lamentablemente solo podemos ver las estadísticas como máximo de los últimos 90 días. Además, al elegir autores, la fase actual del mercado de criptomonedas en general juega un papel enorme. Si, por ejemplo, consideramos el periodo pasado, desde abril hasta octubre del año pasado, cuando el Bitcoin crecía activamente, al igual que todo el mercado cripto. En consecuencia, había muchos más autores con ROI positivo en el ranking que después de la fase de caída. Pero después de la fase de caída en esos puntos, ya sea después del 10 de octubre o en noviembre, ¿qué observamos? El 7 de febrero fue así. Después de estas fases permanecen los más fuertes y, en consecuencia, nos resulta mucho más fácil elegir precisamente a aquellos de entre la multitud que se mantuvieron y demostraron su solidez y resistencia ante las realidades actuales del mercado. Es mejor elegir del ranking el máximo de autores después de las caídas y llevarlos a una tabla, por ejemplo, como hice yo. Bueno, esto es solo como ejemplo, donde cada mes registramos los indicadores y primero observamos a los autores. O bien se puede añadir a cada autor simplemente a favoritos. Y luego, en consecuencia, ir a favoritos y ver a estos autores. El siguiente problema es la total falta de comprensión de los fundamentos del trading. Por ejemplo, volvamos al gráfico de Bitcoin. Abrimos una posición en largo. Aquí está nuestro punto. Y, en consecuencia, si el precio sube, aquí vendimos y obtuvimos ganancias. Pero si el precio baja, si empieza a bajar, entonces en esta zona debajo de nuestro punto de apertura se forma una pérdida no realizada. Es importante entender que en este momento es una pérdida no realizada, pero eso no significa que ya hayamos perdido nuestro dinero. Cuando el precio vuelva a subir, entonces podremos obtener ganancias. Sobre esa diferencia desde nuestro punto de entrada, y muchos en el copy trading, en cuanto ven los números rojos de su trader, se asustan y se desconectan. Debes entender que en el trading, cualquier autor exitoso, incluso el más exitoso, tiene periodos de pérdidas. Las pérdidas forman parte de la estrategia, es algo normal. Hay que saber esperar y comprender. Además, los traders suelen hacer promedios. Por ejemplo, compramos aquí, luego compramos aquí, después aquí y aquí también. Y ahora nuestro punto de entrada promedio está aquí. No necesitamos que el precio vuelva a este punto. Lo que necesitamos es que el gráfico se mueva así, crucemos aquí y vendamos aquí. Ya aquí obtendremos ganancias. No obtendremos ganancias aquí, sino que gracias a que promediamos la posición las obtendremos aquí. El siguiente error es la falta de diversificación. A menudo elegimos uno, dos o tres traders y solo nos suscribimos a unos pocos. Pero al hacer esto nos exponemos a un gran riesgo. Todo inversor siempre diversifica su portafolio y en este caso las criptomonedas no son una excepción. Es muy recomendable elegir 10, 20, 30 o mejor aún 50 autores e invertir en ellos partes iguales de nuestro capital. De esta manera reduciremos significativamente los riesgos. La siguiente causa de error al copiar. Cuando nos suscribimos a un autor, por ejemplo, en este caso la plataforma nos ofrece poner un trailing stop en el nivel del 20%, pero pocos entienden lo que esto significa realmente. Esto significa que si nuestro capital de inversión asignado a este autor cae más de un 20%, las posiciones se cerrarán automáticamente y registraremos una pérdida. En consecuencia, aquí tienes un ejemplo. El autor, en los últimos 90 días, tuvo una caída máxima del 57%, pero si nos hubiéramos suscrito con la configuración recomendada por la plataforma al nivel del 20%, ni siquiera habríamos llegado a eso. Cuando la caída hubiera sido solo del 20%, ya habríamos registrado una pérdida y nuestras operaciones se habrían cerrado. Aunque el autor, un autor bastante exitoso, puede tener una caída, por ejemplo, del 30%. Es decir, sus posiciones bajaron y él promedió a la baja. O sea, utilizamos el balance de trading, el precio subió, el autor ganó dinero y nosotros vemos un número en rojo en nuestra cuenta. Por eso, si pones un stop loss, al menos debes entender en qué nivel debes colocarlo. Por ejemplo, yo no lo pongo en absoluto o lo pongo al nivel del 50% dependiendo del autor que elijas. La siguiente razón es la falta de disciplina y de un enfoque sistemático. Y aquí, lo primero es no entrar en pánico.
Si vemos que el autor, como ya discutimos aquí, tiene una pérdida no realizada, es decir, nuestra ganancia está en rojo, negativa, no hay que dejar de seguir al autor de inmediato. Hay que esperar. Repito una vez más, esto es parte del proceso. También es necesario retirar las ganancias de manera regular. Si han ganado un 5 a 10% junto con el autor, retírenlo por favor, que eso sea su colchón de reserva. No hay garantía de que durante el año puedan ganar, por ejemplo, en 6 meses, un capital considerable junto con el autor, pero luego ocurre algún colapso y, en consecuencia, lo pierden todo. De esta manera, al menos podrán asegurar parte de las ganancias en el momento actual. Y recomiendo retirarla de manera regular. También, en tercer lugar, prepárense para que la rebalanceación de la cartera es parte del proceso. Por rebalanceación de la cartera me refiero a cancelar suscripciones y suscribirse a nuevos autores. Es decir, hay que ser sistemático en este enfoque. Por lo tanto, es necesario realizar algún tipo de análisis básico, darse de baja de los ineficaces y suscribirse a los eficaces, aumentando así sus indicadores de rentabilidad. Todos estos errores conducen a un mismo resultado. La mayoría de las personas en copy trading pierden dinero, pero el problema no está en el copy trading, el problema está en el enfoque. Y podemos corregir esto si aplicamos un enfoque sistemático que reducirá significativamente nuestros riesgos. Y en el próximo video mostraré qué autores de copy trading he elegido y por qué.